Después de la lipólisis, la beta-oxidación es la más abundante, es la más común, de la que más echamos mano. Y solo recuerden que el 90% de la beta-oxidación ocurre a nivel mitocondrial. La mitocondria es el principal organelo de beta-oxidación, y en segundo lugar es el peroxisoma, con el 10%, ¿no? Los ácidos grasos que se van al peroxisoma son los ácidos grasos de cadena muy larga, o aquellos que le echa la mano el peroxisoma a la mitocondria para la beta-oxidación, pero recuerden que el peroxisoma solamente forma los precursores, no utiliza nada de lo que forma, todo se lo envía finalmente a la mitocondria, ¿no? Es decir, el acetilos, el NADH, el FADH, todo se lo envía a la mitocondria para que sea ahí donde sea aprovechado, ¿no? Pero aún así, el 10% de los ácidos grasos se van a metabolizar a nivel peroxisomal, independientemente de que sean de cadena larga o sea de cadena media, se van a metabolizar en el peroxisoma, ¿no? De la alfa-oxidación, recuerden que es extraña, es inusual, se utiliza para ácidos grasos de cadena lateral, de cadena ramificada, como el ácido fitánico, y también para ayudarle a la beta-oxidación cuando no se da una demanda energética que requiere rápidamente de lípidos para poder utilizarlo como energía. El paciente diabético es un ejemplo de esto. Los hipermetabolismos como el cáncer también son un ejemplo. En general ocurre a nivel microsomal, y recuerden que principalmente es hepático, pero también el cerebro utiliza ampliamente la alfa-oxidación, ¿no? Fundamentalmente porque muchos ácidos grasos de cadena muy larga suelen irse directamente al cerebro, ¿no? Fundamentalmente los ácidos grasos omega. Y finalmente la omega-oxidación, que es todavía más rara, esa utiliza el carbono omega, el último carbonito, el carbono metilo, y va a ir quitando de carbono en carbono para luego enviar el ácido graso a la beta-oxidación, ¿no? Es igual extraña, también es una vía que se utiliza cuando hay hipermetabolismo, cuando es necesario rápidamente desintegrar lípidos para obtener energía, y en general ocurre en el retículo plasmático rugoso. Entonces, como ven, de muchas células, como ven, es fundamentalmente mitocondrial o peroxisomal, pero en este caso la omega-oxidación, que es muy extraña, es en el retículo plasmático rugoso, ¿de acuerdo? Son las vías extrañas, la alfa y la omega, que no son tan comunes, salvo que estemos comiendo plantas o algunos otros productos que contengan una buena cantidad de ácido fitánico. Entonces utilizamos la alfa-oxidación, y si no, la omega, que es todavía más extraña, ¿no? Bien, chicos, pues si no hay dudas aquí de las oxidaciones lipídicas. Ok. Por esto. Y entonces, de los ácidos grasos que hemos conocido hasta ahora, recuerden que tenemos una cadena hidrocarbonada, esa cadena hidrocarbonada, que para fines prácticos realmente se va torciendo sobre sí misma, dado que es esta cadena que está compitiendo. Los electrones de la cadena hidrocarbonada, de los hidrocarburos, compiten por el espacio, los electrones, en consecuencia tienden a torcer la cadena como tal, ¿no? Entonces la veríamos más bien en esta disposición al ácido graso, ¿no? Y recuerden ustedes que, por ejemplo, conocimos el ácido palmítico, y este ácido palmítico, que es un ácido graso común, es ácido graso libre, que vamos a obtener, por ejemplo, de la dieta, derivados de plantas. De hecho, fue estado primero en la palma, aunque no necesariamente es de plantas, es también de animales. Nosotros, de hecho, tenemos ácido palmítico. Pero si al ácido palmítico le unimos un alcohol, por ejemplo, el alcohol mirisílico, entonces esta unión que hace ahora este enlace, pues, del alcohol mirisílico, da lugar entonces a la deshidratación y el palmitato de miricilo. Lo digo porque, por ejemplo, este palmitato de miricilo es el ácido graso que contiene, entre otras cosas, el cerumen de la oreja, ¿no? Esto que están viendo ustedes acá a la derecha es una perspectiva del conducto auditivo. Al fondo se ve la membrana timpánica. Esto es el conducto como tal, y esta de tira de cera, que además es de grasa, es justamente el palmitato de miricilo. De tal suerte que si podemos obtener un poquito de cerumen de nuestro oído, esta cerita, pues, que se forma de manera natural como una barrera para evitar que entren patógenos a nuestros oídos y mantener lubricado el conducto auditivo, bastante limpio, en fin. Este cerumen contendría ceras, como la cera de abeja, es decir, céridos, ácidos grasos muy saturados,
pero también palmitato de milicilo. Este sería uno de los ácidos grasos importantes de la cera del oído, ¿de acuerdo? Otros ácidos grasos como el esteárico, que es un hectadecanoico, es un ácido graso saturado de 18 carbonitos, que por ejemplo se junta con el palmitoleico más otros ácidos grasos, ¿no? Y entonces aquí tengo, por ejemplo, el ácido palmítico que ya se acabo de presentar, ¿no? El octadecanoico, el esteárico, con el palmítico, con el ácido palmitoleico, que es igualito que el palmítico, salvo que tiene una doble enlace en el delta 9, o sea, en el carbono 9, ¿de acuerdo? Es un ácido monoinsaturado, es un hexadecamono delta 9 cis insaturado, ¿no? Que en consecuencia tiene los hidrógenos hacia una sola posición, por eso hace una angulación como tal, ¿no? Y entonces esta disposición de ácidos grasos que luego se juntan con el otro alcohol, por ejemplo, el glicerol, este alcohol que es un glicerol, va a deshidratarse y en consecuencia va a establecer un enlace entre el oxidilo y las cadenas carboxilo con los oxidilos del alcohol, del glicerol. Y en consecuencia, el H más el OH liberan agua como tal y dejan solamente el puente de oxígeno con el glicerol. Y una vez que se establece este puente, entonces tenemos un triacilglicerol. O sea, esta sería una estructura típica de un triacilglicerol que estaría en nuestros adipocitos, formado por un octadecanoico, un hexadecanoico y un hexadecenoico, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos entonces dos cadenas saturadas y una monoinsaturada cis, ¿de acuerdo? Entonces, estas serían las estructuras típicas, sencillo, de un ácido graso triacilglicerol. Pero de pronto este triacilglicerol es susceptible, por ejemplo, de perder una de las cadenas. Por ejemplo, digamos que conserva el octadecanoico y que se le queda solamente un ácido palmitoleico, Entonces deja la posibilidad de que ahora este carbono esté desnudo, tenga una valencia incompleta y en consecuencia puede acotar a otra cosa. Si no lo acopla, se queda como un diacilglicerol, se puede perder una cadena más y queda como un monoacilglicerol, o monoglicérido, diglicérido y triglicérido, ¿de acuerdo? Pero si completa la valencia, entonces este carbono sería susceptible de acoplar a otra cosa, por ejemplo, otro alcohol, un ácido fosfórico, un carbohidrato o alguna otra cosa que complete la valencia, ¿de acuerdo? De tal manera que tendríamos ácidos grasos complejos, que ahora tendrían algo más que no fuera solamente el ácido graso y el glicerol, porque tendrían un grupo fosfato, un carbohidrato, un acetilo, en fin, otro alcohol, un montón de cosas. De tal manera que, por ejemplo, le agrego el ácido fosfórico. Perdón, que aquí debería ser fosfato, es un error de dedo. Ese debe ser un fosfato, ¿eh? Entonces, ahora tengo este ácido graso como tal, que por ejemplo le agregamos otro alcohol derivado que es una colina. Entonces, esta colina, que es un alcohol, se parece mucho a los carbohidratos. Ahora tengo una fosfatidilcolina, ¿de acuerdo? Esa sería la estructura básica de los fosfolípidos. De esta manera que, por ejemplo, tengo un ácido graso, dos cadenas de ácido graso, con colina como alcohol, tengo fosfatidilcolina, que se llama lecitina, ¿de acuerdo? O bien tengo etanolamina, otro alcohol, y tengo fosfatidiletonolamina, que también se llama cefalina. Puedo tener algún aminoácido como la serina, y en consecuencia formar fosfatidilcerina, y de esa forma tengo fosfolípidos complejos, a los cuales en esta porción, justamente después del grupo fosfato, en esta porción moradita, le agregamos algo diferente, que en este caso es el alcohol o es el aminoácido serina, y de esa forma tengo fosfolípidos complejos. Siempre es con un grupo fosfato por intermedio, en el que luego se agrega algo más, es decir, se agrega el carbohidrato, que sé yo, en este caso alcoholes, o un aminoácido para dar lugar a ácidos grasos muy, muy complejos, que además son completamente híbridos, ¿no? Tienen las cadenas de ácido graso, esas serían las cadenas de ácido graso, con la porción glicerol aquí, y luego el grupo fosfato, vean qué hibridez tan terrible, ¿no? Graso, alcohol, luego ion, y luego finalmente un aminoácido, por ejemplo, ¿no? Es completamente híbrida esa estructura. Esto lo destaco porque estos fosfolípidos son más bien los que vamos a encontrar en las membranas celulares. Por ejemplo, esta disposición que también ustedes acá es la estructura típica del fosfolípido como tal, que es como lo veríamos en la membrana celular. Y hay una condición curiosa que ya habíamos visto ya, ¿no? Cuando vimos el agua, se acordaban ustedes que habíamos visto esto y lo retomamos cuando empezamos a ver fosfolípidos, que dijimos que es una relación de amor y odio, ¿no? Porque
La cabeza es polar y en consecuencia es hidrofílica, pero las colas mantienen la hidrofobicidad a la situación alifática de la cadena, ¿no? Entonces, esta hidrofobicidad que hace que sean completamente anfifílicos da a los ácidos grasos la característica de ser polares y apolares, ¿no? Hidrofílicos e hidrofóbicos por completo. Y en este caso, el fosfatil, ácido fosfatídico, pero que estamos viendo en el ácido graso, que da lugar al fosfolípido, sería esto, ¿no? Aquí está el alcohol, fosfatilcolina, por ejemplo, es la colina o el grupo fosfato unido a uno de los carbonos de glicerol, que luego deja los otros dos carbonos de glicerol ocupados con las cadenas de ácido graso, ¿no? De tal manera que generalmente vemos esta disposición, ¿no? La patita torcida de la cadena de ácido graso en los modelos de membrana de los ácidos grasos, ¿no? Esta sería entonces la estructura química de un ácido graso de membrana, un fosfolípido de membrana. Ahora, siempre nos casamos con la idea de que, ok, las membranas están hechas de fosfolípidos, ¿no? Y es esta estructura típica, sí es cierto, sí, no digo que no. Pero hay que tener en cuenta que depende de la membrana, porque aquí estamos hablando de membrana celular. Podríamos hablar de membranas organelares, algunas células en particular tienen distinciones fosfolipídicas o lipídicas en particular que les dan ciertas características, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Me retomo a lo que estábamos hablando y entonces aquí estaría la fosfatidilcolina, las dos cadenas de glicerol, esta patita torcida así, justamente por el doble enlace, un enlace doble monoinsaturado en posición cis, que da lugar entonces a que se tuerza como tal, que haga una angulación y que lo veríamos en esta forma, ¿no? Ese sería uno de los fosfolípidos, de hecho, el más abundante en las membranas en general. De todos los fosfolípidos que podemos tener, es decir, fosfatilcolina, fosfatilicerina, fosfatidiletonolamina y otros fosfolípidos, la fosfatidilcolina es el más abundante de los fosfolípidos de la membrana, ¿de acuerdo? Ahora, digo que es más abundante porque hay otros tipos. Por ejemplo, aquí les quiero presentar el inositol. El inositol es un alcohol también, y en consecuencia este fosfatidilnositol, que lo vamos a ver cuando está libre en forma de un señalizador molecular, activa diferentes rutas de respuesta celular, tanto extracelulares como intracelulares. Es decir, funciona como segunda mensajera, como el AMP cíclico, o bien como un mensajero verdadero cuando está extracelular. Entonces, este fosfatidilnositol, que es un señalizador muy interesante, que tiene dos cadenas de ácido graso, vean ustedes, aquí están las dos cadenas, unidas a un glicerol, pero vean ustedes cómo es un poliinsaturado, que luego tiene propiamente el alcohol inositol, que es justamente el que da lugar a esa estructura típica de ellos, ¿no? Si ven ustedes esto, no solamente es fosfatidilo que está unido al glicerol, porque contiene más fosfatos en su superficie, de tal manera que esos grupos fosfato son los encargados de la señalización de la que estoy hablando. Pero no solamente eso, en algunas membranas celulares tenemos fosfatidilnositol, de hecho en muchas células contienen fosfatidilnositol, ¿no? Ahí está anclado, aquí está justamente fosfatidilnositol formando parte de los fosfolípidos de membrana. Ese sería un ácido fosfatídico común, una fosfatilcolina, y ese sería un fosfatidilnositol. No es tan abundante, no es tan frecuente, pero ahí está y cumple funciones importantes también como receptor de señales al interior y al exterior de la célula, ¿no? Pero es muy importante el fosfatidilnositol como un lípido de membrana también, ¿no? De hecho, si ven ustedes acá este esquema, aquí está justamente el fosfatidilnositol, aquí están las cadenas lipídicas que luego se unen al inositol propiamente, y entonces vean cómo tiene interacciones con GTP, con GDP, con otras moléculas importantes. De hecho, puede voltearse hacia el exterior o puede voltearse hacia el interior y entonces efectuar señales de reconocimiento, o sea, emitir señales de reconocimiento, tanto fuera como dentro de la célula, y ser capaz de recibir también señales. Es una antena importante de reconocimiento y de transducción de señal desde el interior al exterior y viceversa, ¿de acuerdo? Otro lípido importante es la cardiolipina. Estamos viendo lípidos de importancia biológica, ¿eh? ¿Hasta ahorita hay alguna duda, chicos? No, doctor, gracias. Pues cardiolipina, otro fosfolípido interesante. Son dos ácidos fosfatídicos con un glicerol. Aquí está el glicerol, que luego tiene dos ácidos fosfatídicos y en consecuencia cuatro cadenas lipídicas. Es interesante porque forma parte de la membrana mitocondrial. Fue escrito ampliamente en el corazón, de hecho en las células cardíacas, por eso es que su nombre de cardiolipina. Pero no solamente está en el corazón, de hecho es más abundante en la mitocondria.
Entonces, si ven ustedes aquí, esta estructura química de la cardiolepina, aquí está el glicerol con los dos ácidos fosfatídicos, en consecuencia las cadenas lipídicas laterales, ¿no? Aquí están dos cadenas lipídicas laterales, cada una con su grupo carbonilo unido a su vez al ácido fosfatídico y compartiendo un glicerol, ¿no? Pues aquí está justamente esta estructura de la cardiolipina, que si la ven ustedes así, serían dos colas de un lado, dos colas del otro, o sea, tiene 4 colas hidrofóbicas, ¿no? Y en parte, esta distribución de las colas hidrofóbicas, así, es lo que permite que la membrana interna mitocondrial, esta que está viendo ustedes acá, se tuerza sobre sí misma, es decir, tendríamos fosfolípidos de membrana iguales, ¿no? Igual que la membrana externa, igual que la membrana celular, tendríamos fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, en fin. Los grises son los ácidos grasos comunes, digamos, ¿no? Los fosfolípidos comunes. Pero esos amarillitos que están viendo ustedes acá son justamente las estructuras de la cardiolipina, que dada la estructura de 4 colas, ejerce una mayor hidrofobicidad al interior de la membrana, en el espacio intermembrana, y en consecuencia permite el plegamiento de la membrana interna mitocondrial. Si no tuviésemos cardiolipina, dos cosas importantes, no sería tan fácil la transducción eléctrica de la membrana, y recuerden que la membrana mitocondrial es sumamente eléctrica, de hecho pasa una gran cantidad de electrones a través de ella, y segundo, no sería tan fácil el plegamiento de la misma, porque en consecuencia sí se plegaría, pero no mantendría la estabilidad, y si se acuerdan cuando vimos la mitocondria, las crestas mitocondriales, estas de la membrana interna mitocondrial, son capaces de disminuir o aumentar el volumen, ¿no? El espacio acá, dependiendo si están cargadas o no electroiónicamente, ¿no? Entonces, justamente la cardiolipina lo que permite es que se pliegue sobre sí misma, pero no colapse, lo que mantiene la estabilidad y la aplicatura nada más de la membrana interna mitocondrial, por eso es muy importante la cardiolipina, ¿no? Y no solamente eso, si ven ustedes este esquema, pero aunque es en inglés, es bioenergética, porque en todo caso permite el paso de protones, estabiliza, vean ustedes aquí están los complejos 1 a 4, también la fracción F0 F1 del complejo 5, en fin, una proteína, ejerce efectos de proteína de transporte, porque dado que tiene fosfatos, 4 fosfatos inorgánicos, entonces permite el paso importante de acá, como metabolitos a cargadores de iones, fundamentalmente los electrones que estamos viendo que pasan y entran desde el interior al exterior de la membrana interna mitocondrial. Además, funciona como una reguladora de la mitoptosis, que es la apoptosis pero mitocondrial, ¿no? Entonces, esta regulación de la muerte mitocondrial justamente se lleva a cabo a través de las cardiolipinas, en parte porque esta es capaz de liberar o no al citocromo C, que si se acuerdan ustedes cuando dijimos que había una señal de peligro, de alarma extramitocondrial o inclusive extracelular, pues se permeabiliza el citocromo C, ¿se acuerdan? Se va hacia el citoplasma y eso induce una cascada de señales que llevan a la muerte celular programada que se llama apoptosis. Pues en parte la cardiolipina induce esta liberación del citocromo C cuando hay esas señales de daño celular que se debe inducir la muerte por apoptosis, ¿no? También hay una cierta mitofagia, es decir, las cardiolipinas, como pliegan la membrana, contribuyen a un autofagosoma, una vesícula que puede ser capaz de digerir los componentes de la mitocondria y, en consecuencia, inducir su muerte cuando está lesionada, cuando está intoxicada con arsénico en el complejo 4, cuando tiene alguna intoxicación, por ejemplo, con ácido cianhídrico también en el complejo 4, o tiene alguna lesión importante por radiación solar, por lo que sea, que es susceptible de que pueda transformarse en la malignidad, entonces induce la mitofagia, o sea, automáticamente se digiere la mitocondria, en consecuencia se mata a sí misma, ¿no? En fin, es dinámica, aquí están algunas de las oligomerizaciones, establece la arquitectura que ya dijimos hace ratito, justamente gracias a ella es que se da la integridad y el plegamiento de esta membrana interna mitocondrial, ¿no? En amarillo están marcados los puntos hipotéticos, claro está, ¿no? De la cardiolipina, tanto en el interior como en el exterior. Y si ven, la membrana interna mitocondrial es mucho más abundante en cardiolipinas que la membrana externa mitocondrial, ¿no? La interna, justamente por lo que acabo de mencionar, todo lo que mencioné, es mucho más abundante en cardiolipinas, que es muy importante. Otro lípido interesante es el esfingolípido. Lo formamos por esfingosina, que es justamente un hectadoco monoenoico, este que están viendo ustedes acá, es delta 4, y en consecuencia, este ácido octadeca monoenoico, o sea, octadeca es decir, 18 carbonitos, está formado por esta estructura de fosfocolina con una ceramida. Esa ceramida es un ácido graso muy rígido, sumamente rígido,
que se parece mucho a las ceras que ya conocimos, ¿no? Entonces forma esas estructuras muy complejas con una cadena larga y que van a formar parte importante fundamentalmente de membranas de traducción eléctrica, pero que además requieren una protección muy interesante, muy intensa, como por ejemplo las membranas neurales, ¿no? Entonces, los esfingolípidos los vamos a encontrar más bien en el sistema nervioso central y periférico, del que el periférico es el más abundante, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de esfingolípidos. Aquí está la esfingosina, la ceramida, la esfingomielina, aquí están dos tipos de esfingomielinas, los cerebrósidos y los gangliósidos. Esos últimos dos, aunque se han catalogado como dos ácidos grasos independientes, forman parte integral de los esfingolípidos, dado que es una cadena de esfingosina con, en este caso, un residuo de carbohidrato, el cerebrósido, o los gangliósidos, que contienen, además de carbohidratos, contienen otras estructuras de alcohol, ¿de acuerdo? Entonces son estructuras interesantes, es decir, muy complejas, que ya van dando lugar a la diversidad de las estructuras lipídicas en las membranas en general, ¿no? Cuando hablamos de membrana, insisto, siempre nos casamos con la idea del fosfolípido típico, esos que acabo de presentar, pero si ven hay una variedad, ¿no? Y depende mucho de la célula y el órgano del que estemos hablando, ¿no? Entonces, me regreso a la esfingosina. Esta esfingosina, que también ustedes acá, es un alcohol, perdón, de 18 carbonitos, que se parece mucho al glicerol, pero el glicerol es más cortito, ¿se acuerdan ustedes, no? Ese glicerol tiene 3 carbonitos. Y entonces, se va a unir a un ácido graso. Esta esfingosina se une igual a un ácido graso, igual que el glicerol. Entonces, solo no forma así gliceroles, sino más bien forma esfingolípidos, ¿de acuerdo? Entonces, esta esfingosina es otro alcohol que forma esta esfingosina que acabamos de mencionar. Esta, por ejemplo, es estructura de la esfingomielina, que es típicamente uno de los lípidos de protección de las membranas eléctricas neurales periféricas. Por ejemplo, las vainas nerviosas que tenemos a nivel periférico están recubiertas con esfingomielina, de tal manera que esa esfingomielina permite el paso de los electrones muy fácilmente, la regeneración, la transducción de la señal eléctrica y química, pero además una protección porque es sumamente rígida, es sumamente espesa para que sea un lípido, ¿de acuerdo? La cadena ceramida da esta rigidez y en consecuencia una estabilidad a la membrana neural que permite que, si bien siga funcionando como si fuera una plataforma de paso de electrones y de energía o de sustancias químicas, se mantenga como una lubricación continua, ¿no? Esa es una de las funciones importantes de las esfingomielinas a nivel del sistema nervioso periférico, ¿no? El otro que son los glucosfingolípidos, por ejemplo, estos, a diferencia de los parientes de ellos que son los fosfolípidos, no tienen grupo fosfato como tal, sino que se une más bien un carbohidrato y frecuentemente suele ser de glucosa, de galactosa, de galactosamina también en la forma D, es decir, que son fundamentalmente glicolípidos, ¿no? Pero en consecuencia, como más bien es galactosa o glucosa o bien galactosa compleja, se llama glucosfingolípido, ¿no? Que es muy frecuente que sea glucosa, el carbohidrato que se le une. Ahora, ¿cómo distingo yo un glicolípido de membrana con un glucosfingolípido? Muy fácil, el glicolípido de membrana es un ácido fosfatídico unido a un carbohidrato como tal o una secuencia oligosacarídica. En cambio, el glucosfingolípido primero tiene ceramida, que no tiene el fosfolípido común, ¿no? Segundo, generalmente contiene nada más un carbohidrato, un monosacárido o dos. En cambio, el otro tiene una cadena de oligosacáridos, ¿no? Es una distinción muy importante para pensar en los glucosfingolípidos o bien en los glicolípidos de membrana, ¿no? Ahora, hay dos tipos de glucosfingolípidos, ya había dicho, ¿no? Los cerebrosos son uno de ellos. Fueron descritos primero en el sistema nervioso central y de ahí deben su nombre de cerebrósido. Pero hoy en día se sabe que hay muchos órganos, muchas células que contienen cerebrósidos, no necesariamente es territorio del sistema nervioso central. Tienen entonces un azúcar, como había dicho, glucosa, galactosa. Es muy frecuente que sea cualquiera de estos dos. Los que tienen galactosa son galactocerebrósidos, los que tienen glucosa son glucocerebrósidos. Y vean, por ejemplo, los galactocerebrósidos están en tejido nervioso central, en cambio los glucocerebrósidos en células no nerviosas, ¿no? Por ejemplo, están cubriendo la parte de la placa neuromuscular, pero no en la porción nerviosa, sino más bien en donde se inserta hacia el músculo, por ejemplo, son ricos en glucocerebrósidos, ¿no? Hay algunos que tienen sulfatos, en consecuencia contienen una galactosa esterificada con un sulfato, son sulfocerebrósidos, ¿no? Entonces, de estos cerebrósidos que son glucosfingolípidos, también destacan los globósidos. Igual fue descrito primero en los globocitos, en los globoides, que
Ahora se sabe que son los esferocitos, pero no necesariamente están en ellos solamente. Entonces, esos globócidos son también glucosfosfolípidos, pero contienen fructosa de manera muy importante. Si se acuerdan ustedes, la fructosa es un carbohidrato inusual, es el único de la forma L sacarídica en nuestro cuerpo y que además forma parte importante de los receptores oligosacarídicos de nuestros grupos sanguíneos según el sistema ABO, ¿no? O ABH. Entonces, justamente esta fructosa le confiere una neutralidad a la estructura sacarídica y, en consecuencia, a la estructura lipídica, que permite que el globócidos funcione como un lípido neutro realmente, ¿no? Entonces, estos lípidos, tanto los cereblócidos como los gangliócidos, son protectores, son transductores de señal. En cambio, el globócido solamente es un protector que aísla de manera muy importante a las células que lo contienen. Por ejemplo, el sistema nervioso central o periférico suele ser ricos en globócidos justamente porque aíslan de manera muy importante a ese tejido excitante que es el nervioso y que permita que se pase la energía eléctrica o la energía química a través de sí. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí, chicos? No. Ok. Gangliósidos. Descritos en los ganglios linfáticos y de ahí el nombre, pero no solamente son del territorio de los ganglios, sino que también están en el sistema nervioso y en algunas otras células. Esos son también esfingolípidos, y lo interesante de los gangliósidos es que tienen cabezas polares, son estructuras que tienen cabezas muy grandes, ¿de acuerdo? Son oligosacarídicas, por tanto el carbohidrato lo que se ejerce una carga electroquímica negativa y generalmente tienen ácido ciálico, que eso es muy importante también. Los demás vimos que tienen glucosa, galactosa, en este galactosamina o fructosa, esos contienen ácido ciálico, ¿no? Entonces los tenemos en células ganglionares, el sistema nervioso central, también en ganglios periféricos, principalmente en las terminales nerviosas. Mientras que los gangliósidos son más o menos el 6% de los lípidos de membrana de la materia gris, los cereblócidos son más o menos el 12% comparado con esto. Son un poquito más o menos abundantes los gangliósidos, están mucho menos frecuente en tejido no nervioso, fundamentalmente está en tejido nervioso, aunque es el 6% del tejido de los lípidos de membrana cerebral, y sirven para reconocer, es decir, estos gangliósidos funcionan como antenas de receptor de reconocimiento celular muy importante. De allá que entonces las grandes cadenas, cabezotas de ácido ciálico que contienen, les sirven como grandes antenas de reconocimiento y de transducción de señales. ¿Qué es lo que comunican? Comunican integridad, que es viabilidad celular, o sea, que sea sana. Comunican necesidades, como por ejemplo factores de crecimiento, factores de transcripción, factores de reconocimiento. Cuando hay ataques, por ejemplo, hacia la sustancia gris o la sustancia blanca, fundamentalmente la gris, y si pensamos en la materia gris cerebral, estamos hablando de la zona cortical, o sea, las neuronas que nos hacen diferentes a los animales, ¿no? Esas neuronas que nos permiten tener un pensamiento abstracto, un cerebro más desarrollado desde muchas perspectivas, muchos puntos de vista. Entonces, este es uno de los gangliósidos justamente. Vean ustedes cómo son enormes, son grandes cadenas de ácidos sacarídicas con ácidos ciálicos terminales, que justamente estas estructuras oligosacarídicas con ciálico terminal funcionan como grandes antenas de reconocimiento, ¿no? Lo destaco porque si pensamos en la materia gris y pensamos en todo aquello que nos hace humanos, como la materia gris, y luego retomamos lo que ya conocieron ustedes, lo que conocimos hace algunos meses cuando vimos la enfermedad de tipo Alzheimer, ¿se acuerdan? La degeneración tipo Alzheimer. Vean ustedes, por ejemplo, en un cerebro que tiene un cierto grado de neurodegeneración, ya sea por priones, por ejemplo, por la enfermedad de tipo Alzheimer, algún otro tipo de demencia, traumatismos craneales severos, intoxicaciones cerebrales, encefalitis, lo que sea. Cualquier cosa que nos haga inducir efectos neurodegenerativos, vean cómo disminuyen sustancialmente los ácidos grasos monoinsaturados, como por ejemplo el oleico. En consecuencia, el sistema nervioso central es fundamentalmente grasa, la masa cerebral es fundamentalmente grasa. Disminuyen los poliinsaturados, como los ácidos grasos omega. Y es que si se acuerdan ustedes, ya habíamos dicho que los omega están íntimamente relacionados con los efectos neuroprotectores y neuroregenerativos, ¿no? De que sea muy importante la ingesta de pescado en nuestra dieta. Hay una hipótesis muy interesante que lamentablemente no va a dar tiempo que revisemos, ni bien alcanza, por supuesto, que plantea que quizás el paso entre los homínidos anteriores a nosotros y nosotros mismos, es decir, la creación del Homo sapiens sapiens, quizás tuvo que ver con la ingesta de pescado en nuestros ancestros, ¿no? Porque en parte los pescados le proveyeron de ácidos grasos omega que hicieron que se expandiera la corteza cerebral
en consecuencia que nos distinguiera de las demás especies, ¿no? Nos hicimos diferentes, pues, como tal, ¿no? En fin, me retorno a esto. Entonces, mientras que estos disminuyen de manera muy importante, y recuerden que entre más situaciones tenga es mejor para nosotros, aumentan los saturados. Es el equivalente a tener manteca en el cerebro, pues, ¿no? Es decir, el sistema nervioso central se protege ante la pérdida de sustancia, promoviendo la síntesis de ácidos grasos saturados que por lo menos le den estabilidad, que no se desintegre tan rápido ni tanto, ¿de acuerdo? Los gangliosios suben y bajan, es decir, tanto algunos suben como otros bajan. Las ceramidas, que son ceras igual que los ácidos grasos saturados, aumentan significativamente, pero disminuye la concentración de cerebrósidos, cincomelina y sulfátidos, ¿no? Aumenta fosfatidilcerina, pero disminuyen la colina, inositol y la etanolamina. Consecuencias, si ven este esquema asociado a neurodegeneraciones, la membrana celular de nuestras neuronas, aquí en particular de aquellas que están asociadas con el pensamiento abstracto y lo complejo que somos nosotros, que son las células grises, incluyendo a las zonas cercanas al tálamo, hipotálamo y, por supuesto, a la región hipocampal, que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. Eso significaría que los estados degenerativos inducen este cambio lipídico, fosfolipídico, tanto en algunas estructuras que se pierden como otras que se ganan como una compensación. Pero lamentablemente perdemos de manera importante aquellos que tienen que ver con la comunicación. Por ejemplo, ya vimos los gangliosios, vimos los cerebrósidos, ¿no? Que son fosfolípidos importantes de comunicación, de traducción de señal, que le están diciendo a las demás, oye, estoy bien, estoy sano. Si se perdieron, significa que está muriendo la célula y en consecuencia se va a empezar a degenerar. Es como una cicatriz. Si ustedes piensan en una cicatriz y ven la cicatriz como tal, blanquecina, pálida, ya no es tejido colagenoide como tal, no es fibrina elastina como la piel sana, sino que es un tejido grueso, irregular, completamente duro, que más bien son factores de crecimiento de proteínas que nada más hacen como un empaquetamiento ahí, pues, para que no quede el hoyo, ¿no? Como tal. Pero no es la piel sana como tal, así es que aquí es igual. Se pierden los lípidos importantes, pero se sustituyen por otros que puedan dar lugar a un relleno para no perder la sustancia como tal. Si no, significaría que si no tuviéramos esta posibilidad de aumentar saturados y ceramidas, entonces la pérdida de sustancia como tal, de sustancia gris inicialmente, vean como la corteza aquí está disminuida, está adelgazada comparado con la zona sana, pero también la sustancia blanca ha perdido sustancia, ¿no? En consecuencia, si no tuviera esta capacidad, pues llegaría a un punto en que nuestro cerebro quedaría como una pasita, ¿no? Completamente degradado a una estructura aquí en la zona central, simplemente como si fuera un agregado seco y momificado en su cerebro, ¿no? Entonces, algo mantiene la estructura intentando regenerar, lamentablemente falla, ¿no? Esta regeneración, pero justamente por la pérdida importante de ácidos grasos que está asociado con la neurodegeneración. Ahora, si la pérdida de ácidos grasos se asocia con la neurodegeneración, luego entonces la pérdida la característica de neurodegenerativa también se asocia con la pérdida de ácidos grasos. Es decir, si yo no quiero tener eventos neurodegenerativos, debo promover la síntesis y el acoplamiento de ácidos grasos complejos que además tengan insaturaciones. Porque ya sé ahora que cuando yo tengo datos de neurodegeneración, voy a tener una pérdida de estos ácidos grasos, ¿de acuerdo? De tal manera que profilácticamente, preventivamente, la ingesta de esos ácidos grasos en la dieta promueven entonces eventos regenerativos, neuroprotectores que mantienen una cierta homeostasis y constancia de las cantidades de ácidos grasos en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, doctor. ¿Ninguna? Bueno, pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro curso, muchachos. Y solamente quería que vieran algunos de los lípidos de importancia biológica. Déjenme abrir la tercera presentación en un segundito. Hoy es miércoles. Yo creo que mañana jueves podríamos empezar a ver el síndrome metabólico que están ustedes acá como parte de una integración. Vamos a empezar a ver ahorita para avanzar un poquito, 5 minutos más, por favor. Como parte de la integración ya biológica de todo lo que acabamos de conocer, veíamos el síndrome metabólico, que es muy importante porque además forma parte de uno de los problemas de salud, particularmente en México, pero a nivel mundial, que son justamente el sobrepeso, la obesidad, que está llevando pues a la presencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial,
por supuesto asociado de manera directa con cáncer, muchas formas de cáncer o fallas orgánicas como la renal, la hepática, etc. Hace muchos años que se escribió el síndrome metabólico como tal. En la década de los 80, el doctor Riven lo describió como el síndrome de Riden, precisamente asociándolo al sobrepeso y la obesidad particularmente nada más. Luego sus colegas le llamaron el síndrome X porque no estaba claro cuáles otros factores eran los determinantes para darle un síndrome metabólico como tal. Se especulaba que tenía que ver la obesidad y el sobrepeso con cambios metabólicos importantes que llevaban a la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, pero no se sabía exactamente cuáles, ¿no? Luego, un poquito después, él mismo escribió el síndrome de resistencia a la insulina asociado al sobrepeso y la obesidad, en el que, aunque alguien no sea hiperlipémico, no sea hiperglicémico, simplemente el hecho de tener grasas en exceso en su cuerpo hace que la insulina esté trabajando de forma anormal, como si estuviera prediabético. En consecuencia, da lugar a un síndrome de resistencia a la insulina que después acaba en diabetes mellitus, ¿no? El doctor Kaplan, un poquito después, le llamó el cuarteto de la muerte, asumiendo el sobrepeso, la hipertensión, la obesidad y la hiperlipemia. Ese era el cuarteto de la muerte, ¿de acuerdo? Y después, ya cerca de los 2000, el doctor Gale le llamó el caos, que son las siglas de enfermedad coronaria, la C de enfermedad coronaria, la H de hipertensión, la A de aterosclerosis, la O de obesidad y la S de choque, ¿cómo se dice esto? Isquemia, perdón, isquemia cerebral, isquemia cardíaca, en fin, ¿no? Entonces, esta enfermedad coronaria con hipertensión, aterosclerosis, obesidad e isquemias es lo que el doctor Gale decía que era el síndrome metabólico como tal, ¿no? Hoy en día ya el síndrome metabólico está bien descrito como un proceso bioquímico de largo plazo. ¿Qué tan largo plazo? Meses o años, generalmente son años, en donde hay una interacción entre los genes de nosotros y el ambiente, ¿no? Uno puede tener una carga muy grande para tener sobrepeso, obesidad y dislipidemias, pero si a pesar de esa carga genética uno la tiene y se cuida ambientalmente con la dieta, con el ejercicio, bueno, pues no impacta sobre nuestro cuerpo, ¿no? Al revés, uno puede no tener ningún antecedente hereditario, pero sí completamente ambientales, ¿no? Es decir, una dieta hipercalórica, que además no se cuida uno, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo y otras cosas asociadas, ¿no? Entonces, está suerte que este balance entre lo genético y lo ambiental es lo que define en buena parte el desarrollo o no del síndrome metabólico, ¿no? Lo interesante del síndrome metabólico es que es el responsable de la mayor cantidad de casos de diabetes mellitus tipo 2, también de la aterosclerosis y por supuesto de cardiopatía isquémica. Es muy importante el síndrome metabólico, ¿no? Y hoy en día el síndrome metabólico lo definimos así. Tiene que haber una hiperglicemia en ayunas de más de 100 miligramos por 100 mililitros. Primer punto importante, hiperglicemia. Segundo punto importante, hipertrigliceridemia mayor de 150 miligramos por 100 mililitros. Tercer punto importante, que HDL esté disminuido comparado con LDL o VLDL. Recuerden que HDL, las lipoproteínas de alta densidad, nos protegen, son cardioprotectoras, vasculoprotectoras. Si está por debajo de 40 milimoles por litro en hombres o 50 milimoles por litro en mujeres, también ya se asocia con síndrome metabólico. Y finalmente, la obesidad abdominal, el perímetro abdominal, que si excede los 95 centímetros en el varón y 85% en las damas, entonces ya tenemos, tenemos ya un problema importante de aumento de grasa visceral que condiciona entonces eventos inflamatorios a largo plazo en estos pacientes que condicionan el síndrome metabólico. De tal manera que hay que tener estos factores importantes para hablar ya del síndrome metabólico como tal. Ahora, ¿qué ocurre acá? Si yo tengo 2 o 3 de estos, ya tengo síndrome metabólico. Es decir, yo puedo tener hipertrigliceridemia con hipertensión y obesidad, tengo síndrome metabólico. No necesariamente que tenga hiperglicemia, pero si ya tengo hiperglicemia, tengo un factor más de riesgo para el desarrollo ahora de diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Puedo tener hiperglicemia en ayunas y puedo estar hipertenso y obeso, pero no tengo hipertrigliceridemia. Aún así, tengo 2 de 3 para pensar, o 3 de 4 para pensar entonces en que tengo ya un factor de riesgo importante de síndrome metabólico para el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes u otras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de lo que estamos viendo en cuanto a la grasa como tal? Están viendo ustedes acá 1 kilo de carne magra como tal, libre de grasa, y 1 kilo de grasa como tal. Vean ustedes las proporciones de la carne contra la grasa, ¿no? Si pensamos en el índice de masa corporal, que es una medida importante clínica para nosotros para establecer el índice de obesidad de una persona,
que lo obtenemos por el peso en kilogramos dividido entre la estatura en metros cuadrados. Vamos a suponer un paciente que tenemos nosotros que mide 1,80 y que pesa 113 kilogramos. Este sujeto de 1,80 con 113 kilogramos, así sin verlo, lo estamos nada más conociendo. Si pensamos en él, tendríamos 113 kilogramos divididos entre la estatura, esta en metros cuadrados, 1.8 por 1.8 me da 3.24. Entonces los 113 de peso entre los 3.24 que son la estatura en metros cuadrados, aquí al cuadrado, entonces significaría, metros al cuadrado, perdón, significaría que 113 entre 3.24 me da 3.87, ¿de acuerdo? Este es su índice de masa corporal. Si pienso en él, ahora sé que si tengo 34.87, este hombre está en la obesidad grado 1, ¿de acuerdo? Está así, en el límite para hacer obesidad grado 2. Ya lo vieron que está delgado, ¿no? Entonces, sin embargo, por índice de masa corporal, lo estoy catalogando en obesidad grado 1. Es importante tener en cuenta la clínica frente al paciente, porque si no lo estamos viendo y me dicen esa cifra, yo digo, no, pues está re gordo, ¿no? Pero aquí está una comparación. Un sujeto obeso que tiene 1,80 de altura con 113 kilos de peso contra un sujeto que da clases de bioquímica que mide 1,80 y que pesa 113 kilos de peso y nada que ver, ¿no? Tienen el mismo índice de masa corporal, pero vean cómo la masa magra muscular de uno es el equivalente a la masa grasa del otro, ¿no? Entonces, ojo, cuando saquemos el índice de masa corporal no se vaya nada más por tablas, no se vaya nada más por cifras. Lo que es muy importante observar al paciente o a la persona a la cual estamos evaluando, porque podemos toparnos con esas cosas, ¿no? Que asumimos que porque pesa 113 está obeso y no necesariamente es así, porque podría estar en consecuencia bastante fuerte, ¿no? ¿Dudas, chicos? No, pero Bueno, gracias. Mañana seguimos viendo esto de síndrome metabólico y sería prácticamente con lo que estaríamos ya cerrando el curso escolar. Después de ese síndrome metabólico, ya terminaríamos el bloque de lípidos y solamente nos restaría ver el siguiente bloque que ya no está incluido en el temario, que son el ciclo de la urea, que es Henseleit, y la enfermedad de la gota. Entonces veamos a ver cómo avanzamos, ¿de acuerdo? Luego definimos el examen final. ¿Dudas, chicos? no, doctor. Bueno. Hola, Ale. ¿Estás en la escuela? Oye, ¿qué desayunas, Ale? Bueno, provecho. Va mi foto, chicos. Gracias. Gracias, Ale. Ay, es también, espérame. Hola. Hola, José Luis. Hola, José Ángel. Un gusto verlos. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos Adiós, doctor. Hasta luego, doctor. mañana. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, doctora Duz.